Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Y hoy comenzamos con esta serie que les anticipamos en el video anterior acerca de la historia de la humanidad a través de la astrología, trayéndoles la voz de lo colectivo a través de la influencia de los planetas personales. Comenzamos hoy con Urano transitando por el primer signo del zodíaco y así vamos a ir continuando a lo largo de los próximos videos, trayéndote primero la influencia de Urano a lo largo de los 12 signos, luego hablaremos de Neptuno y continuaremos con Plutón, donde vamos a ver que los grandes eventos históricos que marcaron la historia de la humanidad están siempre influenciados, dirigidos, guiados por las energías planetarias. Y acá nos encontramos con un punto muy importante a la hora de entender la realidad que estamos viviendo y de las decisiones que podemos tomar, donde vemos que todo lo que sucede en el planeta Tierra, desde las grandes decisiones políticas, económicas y sociales, hasta las pequeñas decisiones que tomamos en nuestra vida diaria, están guiadas por las influencias de los planetas. Hoy vamos a empezar con Urano en Aries, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver cómo fue la influencia de cuando Urano estuvo en Aries, desde 1927 hasta 1935. Para empezar, tenemos que hablar, si bien nosotras en el video anterior explicamos un poco sobre cómo es la energía de cada uno de los planetas transpersonales, sí. Hablamos de Urano. Algunas palabras claves de Urano que podemos decir para empezar son: representa los cambios repentinos, inesperados, la innovación, la renovación. Está muy relacionado con todos los inventos, descubrimientos tecnológicos que fue a lo largo de la historia en los últimos años. Así que vamos a ver acontecimientos que fueron sucediendo relacionados con este planeta y que, bueno, hoy también están pasando al modo uraniano, ¿no? Sí, podemos tener en cuenta que Urano en el sistema solar es el primero de los planetas transpersonales, viene después de Saturno, que Saturno establece una estructura, ¿no? Son las bases, el orden, todo lo que tiene que ver entonces con lo concreto, con lo sólido, y Urano siempre viene a renovar, revolucionar, nuevas ideas, cambiar aquello, claro, que ya no sirve, ¿no? Entonces Urano siempre es el que trae, como decíamos, las nuevas ideas, los nuevos paradigmas a cada momento. ¿Y cómo fue entonces el paso por Aries, relacionando el arquetipo de Urano con el arquetipo de Aries? Bueno, ¿cuál es el arquetipo de Aries? Aries es el primer signo del zodíaco, entonces sale con mucha fuerza, mucha energía y es un signo de fuego. Vamos a ver de que con el tránsito de Urano en Aries aparecen fuertes personalidades, ¿no? En esta época histórica. Líderes, exactamente. Vamos a ver que también Aries está relacionado con la lucha, ¿no? Con el espíritu ese guerrero. Entonces, estos líderes van a ser así a un modo, podríamos decir también más marcial, ¿no? Sí. Bien. Bueno, entonces decíamos, entró en año 1927. Sí, exactamente. Y algo interesante, cuando sucedió esto, al mes de que entró Urano en Aries, en el 20 de mayo de 1927, fue Charles Lindbergh el primer piloto en cruzar el Océano Atlántico, ¿no? Esto es algo muy interesante porque justamente Urano representa la aviación y lo tecnológico. Y esto fue como una gran novedad, fue muy conocido y además de que él lo cruzó solo. Claro, podemos contar, ¿no? Que Urano es el planeta que rige, era el dios de los cielos en la mitología. Es decir, todo lo que tiene que ver con, acá vamos a poner una imagen de este personaje que vos estuviste investigando, muy sincrónico con el tránsito de Urano. Urano es el planeta que rige todo lo que sucede en los cielos, ¿no? Sí. Era el dios de los cielos, del rayo, ¿no? La electricidad también tiene que ver con Urano, de acá también todo lo que representa en relación a lo tecnológico. Entonces entra Urano en Aries y este aviador hace esta hazaña que era la primera vez en la historia que se daba este viaje, ¿no? Claro. A través del Océano Atlántico. Sí, sí, es algo muy simbólico, justamente, bueno, de esta influencia. Y algo muy interesante de su carta natal. Claro, vos viste eso y dijiste, tengo que ir a buscar la carta natal a ver cómo está Urano en la carta de una persona que realiza tal hazaña, ¿no? Exactamente. En un momento así de la historia. Y ahí nos encontramos con que siempre está relacionado la carta natal con, bueno, con lo que hizo la persona, con lo que realizó y sobre todo podemos verlo en acontecimientos tan importantes. Bueno, acá tenemos la carta de
Charles Lindbergh, ¿no? Que había nacido en los Estados Unidos, pero vivió la mayor parte de su vida en Alemania, ¿no? Exactamente, vivió en Alemania, estuvo un tiempo ahí, después volvió y mucho tiempo se dedicó a la aviación, estuvo en la guerra, recibió muchas medallas, muchos premios, tuvo un gran reconocimiento y bueno, se dedicó toda su vida a eso. Y justamente en su carta natal podemos ver de que, como primero podemos ver que tenía el Sol en Acuario. Y Acuario es el signo donde Urano se encuentra en su regencia. Claro. Entonces es una energía muy fuerte. Acuario tiene esa energía uraniana relacionada con lo tecnológico y justamente con esto que decíamos de la aviación. La innovación, ¿no? Las nuevas ideas también. Nuevas ideas, nuevos inventos. Y él, bueno, dedicó toda su vida a eso, que justamente es una actividad relacionada con su signo solar. Bueno, y también buscamos Urano, por ejemplo. Habría que interpretar, como decimos siempre, ¿no? Obviamente toda la carta, pero llama la atención también, bueno, una persona que dedica su vida a la aviación, ¿dónde está la posición de Urano? Y encontramos Urano en Sagitario, junto con la Luna, ¿no? Que también Sagitario es un signo de exploración. Los viajes, de aventuras, justamente. Los viajes largos. Conocer nuevos horizontes. Sí. Tiene un Urano muy aspectado en la carta, muy conectado con el resto de los planetas. Y si pensamos cuando estuvo Urano en Aries, aquí es un signo de fuego, al igual que Sagitario, así que fue una influencia, bueno, que también da armonía a Acuario, ¿no? Muy armónica para esta persona, para que realizara aquella hazaña, pero no fue el único, ¿no? O sea, no fue el único evento relacionado así con los avances de la aviación. Piensen que estamos en la época, ¿no? 1927, 1935, entre guerras, donde de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de trincheras, ¿no? Más cuerpo a cuerpo, se pasó luego, durante todo este periodo, se desarrolló muchísimo la aviación, que ya en la Segunda Guerra Mundial fue principal, ¿no? Sí, fue algo. De ahí todos los bombardeos que hubieron también, ¿no? En Europa. Pero siguiendo, ¿no? Con este periodo, encontraste vos también buscando acerca de Urano en Aries, otra persona que realizó una hazaña similar, ¿no? Sí. Ahí tenemos la imagen de Amalia Earhart, que fue la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico y también esto lo hizo en 1928. Vamos a encontrarnos con que en los primeros años fueron muchas innovaciones que hubo, en el 27, en el 28, en el 30. Ahora vamos a ir nombrando también otros acontecimientos. Y justamente ella, además de ser la primera mujer que cruzó el Océano Atlántico, después en estos años fue emprendiendo varios viajes. Bueno, es bastante conocido que ella quiso lograr hacer toda la vuelta al mundo y desapareció su avión, una desaparición, y así nunca lograron encontrarlo, esa desgracia que tuvo. Pero bueno, también confirma esta energía de estos acontecimientos, de estas nuevas apariciones en la aviación. Bueno, eso en cuanto a Urano en el aspecto tecnológico, ¿no? Podemos hablar también de los cambios que trajo Urano a nivel social, porque también Urano es el planeta de la búsqueda de la reforma social, por eso se asocia con esta idea de revolución, que revolución en realidad busca volver a un origen, volver a un origen natural, ¿no? Como te explicábamos en el video anterior, los planetas transpersonales son los que nos impulsan a los seres humanos a acercarnos al verdadero origen, ¿no? Aquello que está más allá de lo conocido, más allá de los niveles del ego. En el plano social, esta época fue, bueno, es muy conocida en la historia, ¿no? Por el la gran crisis de 1929, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nos encontramos con que en 1929 fue la Gran Depresión Financiera, que bueno, afectó a Estados Unidos, fue el crack económico que hubo muchos cambios drásticos que llevaron a este país al colapso. Y justamente esto que nos trae Urano de nuevas ideas, de un cambio, luego de eso, luego de esa gran crisis que tuvo, apareció el New Deal con Roosevelt, que él tenía Urano en el ascendente. Sí, era ascendente Virgo y tenía también una influencia fuerte de Urano en esto de traer, ¿no? Nuevas ideas, en este caso aplicadas a reformas en lo económico, ¿no? Se empezaba a hablar de un Estado que empezaba a intervenir en la economía, algo que era ciertamente innovador hasta ese momento, donde la economía estaba en las manos de las empresas privadas, ¿no? Pero también durante esta época se dieron otras... bueno, aparecieron otros líderes también, ¿no? Que trajeron en formas diferentes, ¿no?
también innovaciones. Fuertes personalidades al modo de Aries, como por ejemplo Mussolini, Stalin, Hitler, Hirohito en Japón, Chiang Kai-shek en China, distintos líderes que, bueno, justamente encarnaban el arquetipo del modo Aries, tenían esa energía, esa manera de expresarse. Bueno, principalmente gobiernos militares, ¿no? Un tema que está muy relacionado con la energía de Aries. Bueno, eso lo vemos también acá en Argentina. En 1930 es cuando derrocan a Irigoyen y asume el gobierno militar que, bueno, justamente con esa durante 10 años gobernó, ¿no? La primera dictadura militar de Argentina. Tenemos otro tipo de liderazgo también de Urano en Aries, ¿no? Al modo hindú, porque fue la época, ¿no?, en la que Gandhi, con todo su movimiento de la no violencia, estaban luchando por la independencia de la India, ¿no? Y durante esta época se da un evento muy importante que quedó en la historia de la India y también de la humanidad, ¿no? Marcando un precedente de otra forma de reclamar, ¿no?, por los derechos, que llama la atención porque es Aries, que uno diría es el signo de la violencia, de la agresividad, y como veíamos recién, los signos en sí no es que son, o los planetas, no es que son negativos ni positivos, depende cómo lo exprese la persona, y acá en el caso de Gandhi encontramos en la historia, ¿no?, un ejemplo totalmente distinto. Primero en 1928 ya empieza su campaña de desobediencia civil porque quería que la India pueda independizarse de los británicos, que pueda tomar autonomía, y ya en 1930 sucede este gran acontecimiento del cual ahí tenemos la imagen, que es de la Marcha de la Sal, que es, bueno, algo impresionante, ¿no? La cantidad de gente que hubo, la cantidad de gente que se unió a él, y cómo él fue un gran líder, encarnó justamente esta energía a modo Aries, pero de una manera muy positiva. Toda esa fuerza que él tenía, y para guiar a los demás, usándola a favor con una guerra con la no violencia. Bueno, esta marcha, ¿no?, que fue un cruce prácticamente todo el país, 300 kilómetros caminó durante casi un mes, una hazaña muy ariana, ¿no? También de una muestra de mucha fuerza, de mucho coraje, potencia, ¿no? La desobediencia civil se llamaba también, ¿no? Otro de los como de los preceptos, ¿no?, de este movimiento, que también es algo muy propio de Urano, la rebeldía, ¿no? Pero una rebeldía con causa, ¿no? A veces cuando hablamos de Urano decimos que es importante que toda esa energía, esa búsqueda de rebelarnos, de levantarnos contra lo que consideramos injustos, sea una rebeldía encausada, con un sentido creativo, ¿no? Un sentido que es cuando el planeta funciona en su nivel negativo o expresamos la parte negativa. ¿Qué sería lo negativo de Urano? La anarquía, la rebelión, el caos, rebelión sin sentido, ¿no? Luego Urano, estamos hablando de la historia, ¿no? Pero Urano en el 2011 ya estuvo de vuelta en Aries, hace poco, y ahí, ¿no? Al día siguiente de que entró Urano en Aries, en el 2011, fue el tsunami de Japón. Japón es de Aries. Es de Aries, regido por Aries. Así y también hubieron muchos levantamientos. En aquel entonces, había sido en 2008, de vuelta una crisis como similar a la que hubo en el 30, ¿no? Con la entrada de Plutón, entró en el 2008 en Capricornio, ¿no? Cayeron las bolsas nuevamente de Wall Street, y durante todo el tránsito de Plutón que todavía estamos teniendo, luego se sumó Urano en Aries desde el 2011 hasta el año pasado, que fue dando aspecto de cuadratura, prefigurando, ¿no? Empezaron a haber levantamientos, apareció el famoso movimiento de los indignados en los Estados Unidos, en España. Bueno, todo un momento de mucha también convulsión que estamos viendo, que ya se prefiguró con Urano en Aries. Ahora Urano en Tauro en este momento está concretando todo eso también, ¿no? Sí. ¿Algo más de Urano en Aries que nos quedó comentar? Urano en Aries, algo que nos quedó comentar fue que en el mismo año que se descubre también se conoce... anterior, ¿no? En el ciclo anterior, sí, del 1927, se conoce la primer película sonora. Y también se establece la primera conexión telefónica inalámbrica también la primera comunicación entre París y Nueva York. Entonces esto también ya abre como todo un nuevo panorama, ¿no? A todo lo que fue las telecomunicaciones. Sí. Bueno, si pensamos en el ciclo anterior, actual, empezaron a desarrollarse todos los smartphones. Smart TV, ¿no? Smartphone para personas, teléfonos inteligentes, y las personas dejamos de ser un poco inteligentes, pero sí que también, o sea, estamos viendo, ¿no?, todo el avance que hubo también de la tecnología, de la nanotecnología, ¿no?, en otro nivel, distinto a lo que fue en el ciclo anterior, ¿no? Sí.
pero tiene que ver también con estos avances. Bueno, y trajimos para terminar, para mostrar, en el caso, porque estamos hablando del planeta influenciando en lo colectivo, ¿no? Pero también podemos ver en una persona, podemos ver a alguien que haya expresado, tener presente cuando hablamos de los planetas transpersonales, cuando los interpretamos en la carta, siempre aclaramos que, por ejemplo, si hacemos una consulta, ¿no?, astrológica de la carta natal, me preguntan, ¿qué quiere decir que tengo, no sé, a Plutón en Escorpio? Bueno, eso es algo generacional, ¿no? Es decir, cuando vemos el planeta por signo, vemos cómo influenció a la generación que nació durante esa época y los eventos históricos que se dieron. Ahora, encontramos personas que encarnan la energía creativa o destructiva también, depende cómo lo exprese, ¿no?, de los planetas, que son agentes históricos también, ¿no?, que dejan una marca en la historia, y esto aparece también reflejado en su carta natal. Y acá encontramos, por ejemplo, como alguien que representó en una parte, ¿no?, de su vida a través de la energía de Urano en Aries, que nació en este periodo. Trajimos la carta de Martin Luther King. Si nos fijamos, él tenía Urano aquí, él nació en el año 1929, al comienzo de Aries, ¿no? Obviamente esto sale no solamente Urano en Aries de toda la carta, pero encarnó una parte positiva, ¿no?, de esta energía de lucha, de rebelión con causa, ¿no? Él fue uno de los que a lo largo de la década del 60 y anteriormente también, ¿no?, luchó por la reivindicación de los derechos de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, siguió las ideas de Gandhi, también hizo un movimiento no violento a través de la desobediencia civil, ¿no?, pero promulgaba la no violencia, ¿no?, era pastor luterano, y bueno, fue muy combativo y fue combatido también, ¿no? Sí. Hace poco en otro video mostramos la carta de Malcolm X también, que también fueron asesinados en la misma década, ¿no?, por todas sus luchas a favor de los derechos de las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos. Pero encarnó esta energía de Urano en Aries, ¿no? Muchas otras personas nacieron con Urano en Aries, también lo tienen en la carta natal, pero funciona en un plano más colectivo, ¿no? Sí, exactamente. Otro ejemplo era Graham Bell. Habías encontrado también. Sí, que él también tenía Urano en Aries, que fue el fundador de justamente esta empresa, gran empresa de telecomunicaciones. Él también tenía Urano en Aries y fue una gran innovación en eso que él tuvo, justamente cuando ya para 1927 él ya había fallecido, pero tenía esa energía de Urano en el signo de Aries, el ciclo anterior. Tal cual, la innovación, la revolución, en estos casos favorable, ¿no? Bueno, llegamos hasta acá con este video. Vamos a continuar con la serie. Próximamente hablaremos del ciclo anterior de Urano en Tauro y así te traeremos un video cada día sobre la historia de la humanidad a través de la astrología, porque entender el pasado nos permite entender el presente y anticiparnos también al futuro y prepararnos. Bueno, les mandamos un saludo desde el Centro Astrológico Aztlán. Les dejamos, como siempre, invitaciones. Si quieren participar, si quieren aprender más astrología, estamos haciendo cursos online, talleres también. Aquí abajo les dejamos la invitación al próximo taller de mañana del alfabeto astrológico y también a un curso de revolución solar que estamos haciendo. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro próximo taller sobre el alfabeto astrológico. Esta va a ser una jornada intensiva de 2 horas y media, donde vamos a contarte cuáles son las claves para que puedas aprender a interpretar tu carta natal. Como parte del taller, para aquellos que participen, al comienzo les vamos a dar de regalo el dibujo de su carta natal. De esta forma vas a poder acompañar todo el taller con el gráfico de tu carta y vas a poder ir aplicando lo que vamos a ir aprendiendo. Vamos a empezar a hablar de las energías de los 12 signos. Es mucho lo que se dice de estas 12 energías, pero vamos a darte palabras claves para que puedas entender en tu carta cómo está funcionando con cada uno de ellos. También vamos a ver los planetas, qué es lo que representan. Cada planeta representa un aspecto de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Hay una correspondencia física de cada signo y planeta que te vamos a ir contando cuál es, y fundamentalmente vamos a enseñarte a que vos puedas interpretar según tu luna, Mercurio, Venus, cada uno de los planetas,
cuáles son las diferentes características de tu personalidad. ¿Cómo es mi forma natural de relacionarme con las emociones? ¿Cómo es mi forma natural de comunicarme, de aprender, de relacionarme? Todo esto lo vas a poder ir viendo con los planetas en tu carta. Luego hablaremos de las casas, que son los 12 campos de la experiencia, 12 áreas de la vida que vivimos todos los seres humanos, pero vamos a ver que para cada uno de nosotros hay algunas que son más importantes, que se destacan, y otras que nos requieren de más esfuerzo, de más trabajo, donde podemos vivir ciertas experiencias críticas o conflictivas, pero que al conocerlas vamos a poder prepararnos mejor para afrontarlas. Esto también va a estar relacionado con interpretar los aspectos astrológicos, que son las tensiones y armonías entre planetas en la carta natal, así como podemos ver la relación entre los diferentes órganos de nuestro cuerpo, cómo se relaciona el hígado con el estómago, con el corazón y demás. También los planetas tienen relaciones entre sí y te vamos a enseñar a evaluarlas en tu carta natal. Vas a poder entonces, como te contaba, tener una idea fundamental de lo que representan estos 4 puntos y recordá que te regalamos el dibujo de tu carta para que puedas aprovechar al máximo este taller. Debajo en la descripción del video te vamos a dejar toda la información para que puedas participar. Te esperamos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán hoy queremos invitarte a nuestro próximo curso sobre la revolución solar. Vamos a hacer un curso de 3 meses a través de nuestra plataforma en vivo online, donde vas a poder participar en clases con nosotros para aprender las bases de cómo interpretar la revolución solar, que es un importante sistema de predicciones que usamos en la astrología, donde año a año, para la fecha de nuestro cumpleaños, que es cuando el Sol vuelve a la misma posición donde se encontraba el día que nacimos, tenemos un nuevo ciclo, nuevas energías que se renuevan cada año para comprender los procesos que están por venir. En este curso, que durará 12 clases, tendremos una clase por semana y vamos a darlo en 3 módulos durante 3 meses. Primero te voy a contar un poquito de qué va a tratar todo el curso. Hablaremos de qué es la revolución solar y cómo se determina, viendo también ejemplos de revoluciones solares que han cambiado vidas. En esto veremos cuáles son las posiciones más importantes que interpretamos de la revolución solar y qué son las primeras cosas a tener en cuenta, como algo muy importante, no olvidarse de la carta natal, que suele ser un error común, ya que al interpretar la revolución solar siempre volvemos a la carta natal. Entre los temas importantes que veremos al principio serán evaluar el signo anual ascendente. Cada año nos sale un ascendente en nuestra revolución solar y haremos un recorrido por los 12 ascendentes y cómo interpretar su regente anual. Lo mismo haremos para el medio cielo del año con su planeta regente. Luego, en el segundo módulo, hablaremos de cómo superponer la carta de la revolución solar con la carta natal, hablando sobre todo de la superposición de las casas. También veremos cómo se interpretan los planetas en la revolución solar, cómo estaban los planetas el día de nuestro cumpleaños, tratando de ir generando una visión de conjunto y también el interpretar los aspectos de los planetas ese día. Así, de esta forma, hablaremos de cómo ir determinando acontecimientos importantes que surjan de la revolución solar, que se darán a lo largo del año. Y por último, hablaremos en la última parte del curso sobre el movimiento de la cruz anual como determinante del proceso biopsíquico que vamos viviendo durante todo el año, qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer la consulta al astrólogo. También hablaremos de 30 puntos claves que dieron los sabios antiguos y modernos en la interpretación de las revoluciones solares. Y por último también cómo es el cálculo de obtener el dibujo, el ascendente de la revolución solar, cómo conocer la hora exacta a la que va a empezar nuestro cumpleaños cada año. Aquí abajo te vamos a dejar la información para que puedas participar. Es un curso que va a durar 3 meses, donde podés tomar estos módulos y aprender de esta forma las bases para que puedas conocer las claves de la revolución solar. Como te decía, te dejamos toda la información abajo y te esperamos.